Claude Makelele, del que decían que manejaba una herramienta del tamaño de una barra de pan, de estos que se la tenían que poner con cinta aislante alrededor del muslo porque si no les molestaba al correr. No sé yo si Casemiro está a ese nivel de palanca. Bueno, pues parece que lo de Casemiro se va confirmando y he visto que las redes sociales están ardiendo con la figura de Makelele. Todo el mundo está diciendo: estamos cometiendo el mismo error que cometimos cuando vendimos a Makelele. Y la verdad es que yo, que ya tengo edad como para recordar perfectamente y haber vivido perfectamente la etapa de Makelele en el Real Madrid, quiero más o menos despejaros algunas dudas a los que quizás siendo más jóvenes os fiáis de esos que os dicen que fue un error vender a Makelele, o que el Madrid vendió a Makelele, que a lo mejor no es tanto así. En fin, vamos a hablar de ello. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Como habéis visto en la rueda de prensa de Carlo, ha confirmado que Casemiro ha expresado su deseo de buscar nuevos retos fuera del Real Madrid y que ya es cuestión de que los clubes se pongan de acuerdo en los diferentes flecos de los montos de traspaso, que entiendo que es algo que se producirá en las próximas horas. Pero más allá de esto, vamos con el tema Makelele. Makelele, para los jóvenes que todavía no lo tengáis muy claro o que no llegasteis a vivir aquella etapa o erais muy niños en aquella etapa, pues os recuerdo que es un jugador que fichamos del Celta de Vigo y en el Celta de Mostovoy había deslumbrado por sus cualidades y que realmente apúntalo a aquel equipo de los Galácticos, porque Makelele, al igual que Casemiro, aquí hay uno de los primeros paralelismos, es un tío que en su función, aparte de lo que sea recoger balones o lo que queráis, defensivamente destruir juego, lo que se os plazca, funciones de medio centro, la función principal de Makelele, como la de Casemiro en esta etapa, es liberar de cansancios extremos en labores defensivas a los jugadores más creativos del equipo. En el caso de Makelele, pues eran Zidane, eran Figo, y en el caso de Casemiro han sido Modric y Kroos, básicamente, ¿no? El famoso triángulo de las Bermudas, la MCK. Por cierto, Carleto también era medio centro defensivo, así que dejadle en sus manos decidir cómo va a ocupar esa posición, porque creo que si alguien conoce esa posición es el bueno de Carlo Ancelotti. Makelele, después de estar con nosotros 3 años, a pesar de haber firmado creo que por 5, pues se sentía un poquito pues no valorado, todo el mundo lo decía, incluso creo que está por ahí la biografía de Steve McManaman en la que dice que para él era el jugador más importante y que no se le supo valorar lo suficiente a Makelele. Pero el caso es que yo entiendo que, o lo que se rumoreó en aquella época, él quería mejorar su contrato y vino con una oferta del Chelsea esperando que el Madrid la igualara o la mejorase para que se quedara, pero el Madrid pues le aceptó la oferta y le dijo: pues mira, está interesante, y lo vendió creo que por 17 millones de libras, que equivalían a unos 25 millones de euros. Ahora, por 25 millones de euros no te compras ni a un jugador random de la Liga Moldava. Para que veáis cómo han subido los precios de los traspasos. Pero el caso es que se fue al Chelsea y sí es verdad que dejó ahí un hueco que al Madrid le costó mucho llenar. En principio no se llenó y luego pues a posteriori pues hubo intentos con aquel Pablo García o aquel Gravesen, el de la Gravesinia. De Gravesen hay que hablar algún día porque es un jugador muy interesante con muchas anécdotas curiosas. Pero el caso es que es verdad que echamos de menos a Makelele desde el punto de vista deportivo, porque la realidad es que yo soy de los que opinan, incluso a posteriori, que hay mucho capitán a posteriori que ahora se une a: ves cómo yo tenía razón, que no se debió echar nunca a Makelele. Primero, que a Makelele no se le echa, o sea, el Madrid no echa a los jugadores con contrato, el Madrid cumple los contratos y los cumple a rajatabla. Otra cosa es que te renueven o no te renueven, pero cumplimos los contratos. El que tiene contratos, si se quiere quedar, se puede quedar, y si no, hablarle al caso de Mariano, por ejemplo. El caso es que Makelele se fue, le vendimos y con ese dinero, porque fue una cantidad más o menos
exacta, compramos al bueno de David Beckham. Y yo, como os digo, incluso a posteriori sigo pensando que esa fue la operación correcta a realizar. Es posible que hubiera sido mejor que se quedara Makelele, pero la realidad es que el cambio Makelele-Beckham al Madrid le vino muy bien a la hora de proyectar la marca internacionalmente. Para que os deis cuenta, en la época en que vino Beckham, todavía el Manchester United era el club que más ingresos generaba en el mundo y era el club más popular del mundo en muchísimas regiones del planeta, muy por encima del Real Madrid. Esto era un sinsentido, un absurdo, y gran parte de la culpa de este éxito del Manchester United se debía a la figura de David Beckham, que es un tío con mucho carisma, mucho atractivo, un guapete, que además jugaba al fútbol como nadie y además era un tío que se sacrificaba en la cancha como nadie. Yo creo que es indiscutible. La gente que cree que Beckham era un modelito que no jugaba al fútbol, estáis muy equivocados. Era un jugadorazo con una pierna derecha que era daba gloria a verle y que además se dejaba la piel en cada puto partido. Era un tío que no escatimaba esfuerzos nunca y que además se acostumbró incluso a jugar de mediocentro o donde le pusieran porque estaba dispuesto a hacer esos sacrificios y nos ayudó a proyectar la figura, la marca Real Madrid, sobre todo en los mercados asiáticos y en el mercado estadounidense, como no tenéis ni idea, pero ni idea. Los que creéis que el Madrid ya vivía de la fama y tal, y bueno, estábamos medio recuperando posiciones con los galácticos, pero la realidad es que estábamos muy, muy por debajo de lo que realmente merece la marca Real Madrid, y don David Beckham ayudó a proyectar la marca en el mundo de una forma que Makelele no hubiera podido hacer nunca. Y la realidad también es que los David Beckhams y estos jugadores que generan más ingresos de los que cuesta su salario ayudan a compensar para poder pagar a los Makeleles de turnos que pueden deportivamente ser jugadores que aportan mucho, pero económicamente nadie compra sus camisetas ni atraen a demasiadas marcas a la hora de poder generar nuevos ingresos para el club. Así que yo creo que en principio, ¿no? Y he visto ya con muchos años después el tema, 20 años desde que se fue Makelele, la cosa creo que sigue siendo muy favorable a la decisión que tomó el Real Madrid de aceptar la oferta que vino del Chelsea, que trajo el propio Makelele. Lo mismo pasa con la edad. Makelele se nos fue con 30 años y llegó a jugar, pues hasta se retira con 38 en el Paris Saint-Germain. A los 3 años de estar en el Chelsea, a pesar de lo bien que lo había hecho en el Chelsea le da carta de libertad, ni siquiera creo que el PSG paga nada por su traspaso. Y termina retirándose con 38, porque estas cosas pasan, estas cosas suceden, que los jugadores de 30 años pueden rendir o puede que empiecen la cuesta abajo. Los casos tipo Benzema, que empieza a tener su mejor fútbol a los 33-34, son anomalías en Matrix, a ver si lo vamos aprendiendo. O los casos como lo de Modric, que está ahí con 38 y parece que tiene 25, es más, tiene la misma cara y las mismas arrugas que cuando tenía 25, es un tío que no envejece porque ya era mayor cuando era joven, no era un viejo joven. Pero en fin, que lo que os digo es que lo del Manchester es una apuesta que les puede salir bien como les puede salir mal. Lo del Real Madrid ha asegurado el reemplazo en este caso, Casemiro, en mucho mejor que lo hizo cuando se fue Makelele, que no teníamos nadie en esa posición de mediocentro defensivo y lo apostamos todo a otro tipo de fútbol. El tema de Casemiro está plenamente amortizado y está además plenamente cubierto por la plantilla, que es una de las plantillas más profundas y más versátiles que recuerdo en la historia del Real Madrid. Y como os digo, peino canas y he visto más de 500 partidos en el Bernabéu, socio desde los 15 años, o sea, algo sé de esto por experiencia, que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y hasta ahí los paralelismos. Quiero entender que el Madrid no va a sentir tanto la salida de Casemiro deportivamente, y
poco económicamente cómo sintió la de Makelele deportivamente, porque económicamente fue una decisión correctísima y nada que reprochar. En fin, que esta era la aclaración que quería hacer para todos los que estáis por ahí sacando a pasear al famoso Claude Makelele, del que decían que manejaba una herramienta del tamaño de una barra de pan, de estos que se la tenían que poner con cinta aislante alrededor del muslo porque si no les molestaba al correr. No sé yo si Casemiro está a ese nivel de palanca, pero en fin, fuera de coñas, que vamos, estas son las cosas que quería decir. Contadme si vosotros recordáis esa etapa de Makelele o si no la vivisteis o si os ha servido de algo el vídeo. Si os ha gustado, dadle like, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho